En este problema queremos determinar la ecuación de la línea tangente en x igual menos 1. Bueno, para determinar la ecuación de una línea vamos a necesitar la pendiente de la línea, así como un punto en la línea. Así que comience determinando el punto de tangencia. Este es el punto donde la línea será tangente al gráfico. Estamos tratando de encontrar el punto cuando x igual menos 1, así que sabemos la coordinación x, pero no sabemos la coordinación y. Pero sabemos que el punto de tangencia debe estar en la función. Así que si evaluamos la función en menos 1 podemos determinar la coordinación y. Del punto de tangencia. Tenemos 3x menos 1 al tercero, 3x menos 1. Bien, menos 1 al tercero todavía es menos 1, así teníamos menos 3. Esto va a ser más 3, así que el valor de la función es 0. Así que el punto de tangencia es. Ahora que tenemos un punto en la línea. Ahora necesitamos determinar la pendiente de la línea tangente. Y la pendiente con una línea tangente va a ser igual al derivado de nuestra función. Evaluado en x igual menos 1. Así que ahora vamos a encontrar el derivado de nuestra función, y luego sustituir menos 1 para x así si f de x igual 3x cubierto, 3x. Podría ser útil poner un exponente de un hexanewton esta x para que una prima de x será igual al derivado de 3x cuadrados, que será 3 por 3x cuadrado, 3x derivado de x, que es igual a 1. Así que tenemos 9x cuadrados, 3 para nuestra función derivada. Ahora necesitamos evaluar esto. Así tendremos 9x menos 1 cuadrados, 3, tanto será 9, 3 que es igual a 6. Así que la pendiente de nuestra línea tangente es igual a 6. Así que ahora tenemos la pendiente de la línea tangente y el punto de tangencia, podemos determinar la ecuación de la línea tangente. Y vamos adelante y utilizamos la forma de pendiente de puntos de una línea. Tenemos y1 igual a mx la cantidad x, x1. Entonces, con la información que tenemos, sabemos que y0 debe ser igual a 6xx-1. Así que si solucionamos esto para y, tendremos y igual iremos adelante y distribuir este 6 así que está en forma de intercepto dependiente. Tenemos 6x, esto va a ser más 1. Así que 6x1 hexasiemens más 6. Así que vamos a seguir adelante y comprobar esto gráficamente, pero tenemos un concepto de 6 y una pendiente de 6, y el punto de tangencia es el punto. Aviso, nuestro punto de tangencia es el punto. Nuestro intercepto es más 6. Y del punto de tangencia al intercepto y. Tenemos que subir 6 y derecho 1. Lo que significa que nuestra pendiente es más 6. Espero que encontreste este ejemplo útil.